Bueno, bienvenidos a todos al Prisma Oncológico. En esta oportunidad tenemos a una dermatóloga. Vamos a estar hablando de la piel, las uñas, el cabello, y esto es porque la quimioterapia, ¿no? Los tratamientos oncológicos es uno de los puntos más afectados. Así que, Marlo, si querés presentarte y contarnos un poquito quién sos, y luego empezamos con las preguntitas. Bueno, gracias, Caro, por invitarme. Yo soy dermatóloga de Argentina, de la ciudad de La Plata. Durante mi residencia me especialicé en oncología cutánea y en cicatrización de heridas y actualmente trabajo como médica de planta en un hospital público de La Plata. Perfecto. Bueno, Marlu, vamos a empezar entonces con las manifestaciones. ¿Cuál te parece que son, o en tu consulta habitual, las manifestaciones más frecuentes que se reproducen en la piel a partir de la quimioterapia? Me refiero a manchas, picazón, sequedad de la piel, reacciones alérgicas quizás. ¿Cuáles son las más frecuentes? Y bueno, contanos un poquito. Bueno, a mí siempre me gusta explicarles un poco a los pacientes que tenemos varias terapias anticáncer, ¿no? Hay como tres grandes grupos que me gusta explicarles cómo funcionan, entonces en base a eso uno puede predecir los efectos adversos que vamos a tener en la piel. Uno es la quimioterapia clásica que todos conocemos. Después tenemos terapia target, que es un poquito más específica, y la inmunoterapia. Dentro de la quimioterapia, va a actuar, o sea, todos los fármacos de la quimioterapia van a actuar en algo que se llama el ciclo celular. ¿Qué es este ciclo celular? Es el mecanismo que usa la célula para poder dividirse y replicarse. Entonces, estas terapias van a actuar a ese nivel buscando frenar la replicación de la célula tumoral. Pero ¿qué pasa? No es específico. También nos va a frenar la replicación de células normales que se replican mucho en nuestra piel, en nuestro cuerpo, como son las de la piel, el pelo, las uñas, las de la médula ósea, las del tubo digestivo. Entonces, los principales efectos adversos que vamos a tener con estas terapias van a ser la resequedad de la piel, la picazón, las uñas frágiles, el pelo que también se vuelve frágil y se cae, entre otras, ¿no? Esos son los más frecuentes que vemos en la piel. Después, con respecto a la terapia target, que son terapias un poquito más específicas, buscan tener menos efectos adversos, pero igual también los vemos en la piel. Por ahí lo que más frecuentemente vemos en el consultorio los dermatólogos son todas las relacionadas al inhibidor del factor de crecimiento epidérmico. Un ejemplo es el erlotinib, que se Sí, suele total. usar bastante. Para pulmón. Y una reacción que vemos muy frecuentemente en el consultorio de los dermatólogos es algo que se llama síndrome PRAID, que es un acrónimo donde el paciente va a tener una erupción cutánea, inflamación alrededor de las uñas, lo que se llama perionixis, va a tener un crecimiento desmedido de los pelos de las pestañas, que se llama tricomegalia, va a tener resequedad, va a tener picazón, etcétera, etcétera. Vale. Eso es como lo más frecuente. Y después tenemos hoy en día un boom de la inmunoterapia, que son nuevos fármacos que se utilizan para el tratamiento de cáncer, que lo que buscan es mejorar la inmunidad del paciente para que su propio sistema inmune combata, por así decirlo, la célula tumoral. Perfecto, sí. Y todos los tienen muchos efectos adversos cutáneos, casi en un 40% lo vemos. Son los más Eh, frecuentes, sí. sí, son muy frecuentes porque como estimulan mucho la inmunidad del paciente, vemos muchas reacciones inmunomediadas que simulan enfermedades de la piel que están mediadas inmunológicamente. Un ejemplo clásico son reacciones que parecen psoriasis. Vemos mucho en pacientes, nosotros en dermato lo vemos mucho en pacientes que están bajo tratamiento de melanoma avanzado, que Se están con usan dobles, sí. nivolumab, Doble claro, usan tratamiento. dos, nivolumab, pembrolizumab y pilimumab, que generan reacciones que parecen psoriasis. También generan reacciones que parecen alergias o eczemas, lo que nosotros llamamos eczemas de la piel, reacciones tipo líquen plano, reacciones tipo ampollas, que simulan enfermedades ampollares, además de lo clásico que es la resequedad, la picazón, que se cae el pelo y demás. Entonces eso sería como lo más frecuente. Independientemente del grupo que estemos utilizando de fármacos, cualquiera de estos grupos nos puede dar fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que tu piel se vuelve más sensible a la exposición de la radiación ultravioleta. Entonces, vos te expones al sol y podés tener quemaduras graves que antes no tenías, podés tener manchas rojas en esas zonas que te expusiste al sol,
podés tener manchas marrones, o sea, hiperpigmentación en las zonas en las cuales te expusiste al sol. Entonces eso es medio independiente, como que cualquier grupo de estos fármacos lo Que lo pueden pueden dar. dar. Lo mismo las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Eso también depende mucho de la persona, es medio, hay fármacos que son más alérgenos que otros, pero es muy individual de cada persona y hay gente que tiene alergia a determinados fármacos. Eso es Ujú. muy importante de que el médico tratante esté alerta porque hay reacciones de hipersensibilidad leves y hay otras que son graves y potencialmente mortales. Entonces, si tu médico tratante sospecha que puedes ser alérgico a alguno de estos medicamentos, hay que tratar de registrarlo con la consulta al dermatólogo o al alergista, porque medio que nos inhabilita a usar ese fármaco y habría que pensar en una terapia alternativa. Entonces, eso es más o menos eh, el espectro de efectos adversos cutáneos en el pelo y las uñas que solemos ver en la consulta dermatológica. Sí, total. Lo de la piel, con respecto a lo que hablabas de las dermatitis por inmuno, bueno, todas las toxicidades tienen su clasificación, pero son muy importantes filiarlas porque incluso a partir del grado 3 4 empieza a contraindicarse la droga, sí. Tal cual, sí, hoy en día por suerte tenemos muchas guías de recomendación que antes no había, entonces tal cual lo que vos decís, de acuerdo al grado de la afectación lo clasificamos y lo hablamos con el oncólogo, mira, está en un grado avanzado, sería mejor pensar en otra terapéutica. Total, total. Y Marlu, con respecto a todos estos efectos adversos que comentabas, sobre todo los más generales, ¿qué recomendaciones prácticas le podríamos recomendar, ¿no? A un paciente que está haciendo, por ejemplo, haciendo quimio, esto un poquito hablado de la fotosensibilidad, como para prevenir la sequedad, la picazón, la caída de las uñas y demás. Mira, lo que estaría buenísimo en un mundo ideal sería la Mm. consulta previa antes de arrancar el tratamiento oncológico con el dermatólogo para explicarle todo esto al paciente en base a qué tratamiento va a arrancar y tener estrategias de prevención o para que lo pase de la mejor manera posible. Lo que sí o sí le indicamos a todos los pacientes son lo que llamamos medidas generales del cuidado de la piel. Bien, Yo siempre les explico también que se imaginen a su piel como una pared de ladrillos y cementos, donde el ladrillo es la célula y el cemento es todo lo que mantiene que estas células estén unidas. Cuando la piel se empieza a secar por el efecto adverso de la quimioterapia, ese cemento es como que se empieza a agrietar, llenar de fisuras, y eso hace que la piel se seque, que pique y que se filtren un montón de alérgenos que encima nos puedan dar reacciones alérgicas. a ver, Entonces, eh, tratar de fortalecer la barrera cutánea es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Con medidas muy básicas, os indicamos baños cortos con agua tibia, ¿sí? Ni muy fría ni muy caliente. Al salir de la ducha, bueno, bañarnos con un jabón adecuado que no tenga un pH muy alcalino. La piel tiene un pH ácido, sí. entonces tratar de evitar jabones con pH muy alcalino que nos puedan resecar mucho más la piel, ¿Estos son como jabones son, por neutros? ejemplo, Perdón. claro, los jabones neutros no estarían tan buenos porque la Ok, piel tiene pH ácido. Entonces, tratamos de buscar jabones cremosos que ok, aporten hidratación y idealmente en estos pacientes, si lo pueden comprar, sería que utilicen jabones Sindet, que son jabones de pH ácido. Pero ¿qué pasa? No están tan disponibles en todos lados. ok. No es que podés ir al supermercado y comprarlos porque no suelen estar, por lo menos acá en Argentina no. Eh, Son más costosos, pero bueno, si uno tiene la posibilidad sería lo ideal, usar estos jabones Sindet porque tienen un pH muy parecido al de la piel. Bien, Y al salir de la ducha lo que recomendamos es no secar frotando, sino secar más con toquecitos y colocar inmediatamente posterior a la ducha una crema hidratante bien. o emoliente, que siempre recomendamos que sean blancas y sin perfume y que tengan lípidos en su composición, que es justamente los lípidos son los que forman parte de este cemento de nuestra pared, de nuestra barrera cutánea. ¿Algún Los, ejemplo como para leer Sí, esto? sí, hay un montón. A mí me Sí, gustan mucho los que tengan ceramidas, ok. mantecas de karité. No quiero decir marcas, pero como No, para que un componente busquen cuando en la lees. fórmula, claro, que busquen en la fórmula.
ceramidas, manteca de carité, pantenol. Bien, Esos son en general muy bien tolerados y aportan hidratación y lo que necesita la piel de estos pacientes. bien. ¿Y el protector solar todo el año? Sí, con respecto al protector solar, a ver, los pacientes en tratamiento oncológico necesitan usar protector solar como toda la población, pero además tienen como dos motivos adicionales. Uno es esto de que algunos fármacos generan fotosensibilidad, entonces por eso necesitan utilizar protector solar. Y otro es que muchas de las terapias que se utilizan para el tratamiento del cáncer generan mayor predisposición a tener cáncer de piel a futuro, lamentablemente. Entonces, eh, es una recomendación extra, digamos, al resto de la población. El protector solar siempre recomendamos que sea 50 o más. Em, que lo renueven cada 2 o 3 horas si van a estar expuestos al sol. Bien, Y en los casos en los cuales hay pacientes que tienen la piel muy sensible porque están bajo tratamiento, en esos casos solemos indicar protectores solares minerales que son distintos a los químicos que solemos usar más frecuentemente, sino que los minerales, por así decirlo, no se absorben, sino que ya generan un efecto protector de barrera. O sea, uno ya se los coloca y ya empiezan a funcionar, ya te empiezan a proteger. No necesitas que se absorba, esperar media claro, hora y después exponerte al sol. bien, Eh, y en los casos de los pacientes que tienen tendencia a mancharse, en general suele indicar protector solar con color, que el color previene mucho más la aparición de manchas. mira, necesito recomendar. Independientemente de esto, siempre lo más importante es, además del protector solar, elegir productos de barrera, digamos, o elementos de barrera. ¿Qué quiere decir esto? Gorrito de ala ancha, anteojos, ropa con protección UV si voy a irme a la playa o a estar mucho tiempo al aire libre. Evitar los horarios de exposición directa, los horarios más fuertes, que son los horarios del mediodía, en esos horarios buscar las sombras. A esas recomendaciones generales están buenísimas también tenerlas en cuenta y también para ahorrar uso de protector solar. Me imagino, porque además es carísimo. Sí, Además, sí, Marlo, sí. pensando en las mujeres puntualmente, durante la quimio, ¿se puede uno maquillar, por ejemplo? ¿Hay que tener en cuenta para elegir el maquillaje en estos casos alguno especial? Sí, obvio. Sí, sí, se pueden maquillar perfectamente. Siempre fijarse que sea una fórmula hipoalergénica y testeada dermatológicamente. Solamente tener precaución si justo la zona que me quiero maquillar está irritada o está con alguna infección, que ahí deberíamos evitarlo. Pero si no, sí, se pueden maquillar No hay tranquilamente. problema. Muy bien. Marlo, pasando al tema del cabello, ¿no? Que Sí. es uno de los, quizás, de las consultas más frecuentes, sobre todo de las mujeres, ¿no? En la consulta a partir de algunas quimioterapias. ¿Hay alguna manera de prevenir la caída del cabello con la quimioterapia? Por supuesto, siempre esto es educar al paciente que le pregunte al oncólogo, ¿no? Si esa quimio le va a hacer caer o no el cabello. El otro día escuchaba en una clase de unas psicólogas que hablaban de que había una paciente que estuvo toda la quimio, los ciclos, esperando que se le cayera el pelo y en ningún momento se le cayó porque la quimio no le iba a hacer caer el pelo. Entonces, Claro. pobre, estaba traumada sin ningún sentido. Entonces, siempre recomendar preguntar directamente, no sentir que es una pregunta superficial, es crucial, ¿no? En la imagen corporal, eh, el impacto emocional que esto puede tener. Entonces, primero, asesorarse con el oncólogo si la quimio me va a hacer o no caer el cabello. En el caso de que me haga caer el cabello, por ejemplo, muchas de las quimioterapias del cáncer de mama. Quería preguntarte si hay alguna manera de prevenirlo y puntualmente por los famosos cascos fríos, ¿no? Que para explicar un poco a la gente, son estos cascos que las mujeres las he visto, ¿no? Con las heladeritas que se ponen en la cabeza para prevenir la caída del cabello. Bien, sí, está muy bueno esto que me preguntas. Claro, lógicamente por lo que les expliqué al principio, o sea, para que lo entiendan, el pelo tiene 3 fases de crecimiento. Una fase de crecimiento propiamente dicho que se llama fase anágena, una fase en la que de reposo que se llama catágena y una fase de caída que se llama telógena. La mayoría de nuestro pelo normalmente está en la fase anágena, en la fase de crecimiento. El 90% de nuestro pelo está en esa fase. ¿Qué pasa con la quimioterapia?
como les dije, actúa a nivel del ciclo celular, no frena el ciclo celular de crecimiento del pelo. Justo ataca, digamos, a ese nivel de fase anágena. Entonces, todo ese 90% de pelo que estaba en fase de crecimiento se frena y se cae todo junto. Por eso se nos cae el pelo todo junto cuando estamos bajo un tratamiento, no todos los fármacos, ¿no? Lógicamente, pero sobre todo en la quimioterapia clásica se suele ver. Em, ¿Qué manera tenemos de prevenir? Esto se llama efluvio anágeno, cuando se cae todo el pelo junto por la quimioterapia. Lo que tiene evidencia científica son el uso de cascos fríos porque generan, el frío local genera una vasoconstricción, o sea, comprime los vasitos sanguíneos que están en el cuero cabelludo, entonces la quimio no llega con la misma intensidad a la localización de la cabeza que al resto del cuerpo, ¿no? Lógicamente. Entonces, de esta manera, no, el bulbo del folículo piloso no se ve tan afectado. ¿Qué pasa? Tiene sus limitaciones, tiene evidencia, pero a la vez tiene sus limitaciones. No lo podríamos utilizar si tenemos tumores localizados en la cabeza, lógicamente, porque necesitamos que llegue quimio ahí, o metástasis cerebrales. En esos casos no se puede utilizar, son como las únicas contraindicaciones que tiene. Pero después es una técnica que está buenísima. Es justo la gata se ahogó. Es una técnica que está buenísima y yo la recomiendo. Acá en Argentina hay una página Perfecto, sí. que se Hacemos igual. llama, ¿cómo la tengo? Quimio con pelo, que es una chica que creó una fundación y ella sube recomendaciones de cómo hacer cascos caseros. Fantástico. Que está bueno porque no, o sea, no todo el mundo tiene acceso a estos cascos, no están disponibles en todos lados, tienen un precio elevado, entonces está buenísimo. Recomiendo obviamente que si quieren chusmear la página la pueden chusmear, pero siempre lo consulten con su oncólogo, no mandarse a hacer el casco casero solas, sino consultarlo previamente por esto que les cuento de que hay algunas veces que tiene sus contraindicaciones y que no se puede utilizar todo el tiempo. Bien. Y una vez sí que se cae el pelo, ¿vuelve a crecer luego de finalizada la quimioterapia? Sí, 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 en general vuelve a crecer. A los generalmente 3 meses posteriores a finalizar la quimio empieza a crecer el pelo. Puede ser que crezca con diferente textura, diferente color, diferente largo, pero vuelve a crecer. Y solemos tener como estrategia para ayudar a que crezca más rápido el uso de minoxidil. Ya. Tanto oral como tópico. Una vez que ya terminaron el tratamiento, lo podemos indicar para ayudar a que el pelo crezca más rápido. Mira, qué bueno esto. Y con Sí, respecto, Marlo, a las pelucas, ¿no? Ya sé que esto, hay gente que se dedica puntualmente, de hecho, a hacer pelucas oncológicas, pero como dermatóloga, ¿hay que tener alguna consideración a la hora de elegir una película, una peluca, por ejemplo, que sea hipoalergénica? sí. Lo ideal sería que hagan la consulta, si ustedes ya saben que van a hacer una quimio que se les va a caer el pelo, que hagan la consulta previo a que se caiga el pelo. Bien. Porque lo ideal es hacer una peluca a medida y de pelo natural. Mira, ¿Por qué esto? A medida porque se recomiendan pelucas que sean movibles, no las que se pegan en el cuero cabelludo, porque las que se pegan pueden generar dermatitis de contacto y no permiten la correcta higiene ni del cuero cabelludo ni de la peluca. bien. Entonces, lo ideal es que sea movible, entonces te la tienen que hacer a medida para que vos puedas tener el mayor confort posible, que puedas seguir haciendo tus actividades, yendo al gimnasio, bailando, cocinando, agacharte tranquila sin tener miedo a que se te caiga la peluca. Así que lo ideal es hacerlo a medida de pelo natural. Muchas veces, si tenés buena cantidad de pelo previo a arrancar la quimio, se puede hacer hasta con tu propio pelo. Y el material de adentro debería ser hipoalergénico, o sea, el que contacta con el cuero cabelludo. Y se recomienda retirarla para dormir, justamente para que no genere dermatitis por oclusión del Claro, cuero cabelludo. no respira, me imagino. Sí, eso serían como las cositas a tener en cuenta, pero sí está buenísimo.
están buenísimas. Hay un montón de Un asociaciones montón. también acá que, por lo menos en Argentina, que las hacen. Hay lugares donde vos podés donar tu pelo para que hagan las pelucas para pacientes oncológicos. Así que sí, está buenísimo. Hay un montón, por suerte ahora hay un montón de lo que es más, más belleza oncológica, de hecho se llama así. Y Sí. con respecto a la belleza oncológica, tema cejas, el microblading, ¿no? Que implica, es como un tatuaje, entiendo, de las cejas. ¿Es mejor hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué timing? Con la quimioterapia. Sí, 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 se puede hacer. Siempre les recomiendo que mínimo lo hagan 15 días antes de arrancar la quimio, idealmente un mes antes. Pero si no, mínimo 15 días antes para asegurar que está correctamente cicatrizado, porque es un tatuaje, eso tiene un proceso de cicatrización, y para llegar a la quimio con eso completamente cicatrizado y que no tengamos riesgos de retrasar el inicio de la quimioterapia porque tenemos una herida en el rostro, ¿no? Que se pueda llegar a infectar y demás. Así que sí, se puede hacer tranquilamente con tiempo, Bien. mínimo 15 días antes de arrancar la quimio. Perfecto. Y con respecto al cuidado de las uñas, que también hablábamos, ¿no? De esto que se ponen frágiles, se rompen, y entiendo que, por ejemplo, hacer, ¿no? Esmaltados, sobre todo los esmaltados semipermanentes, imagino que no debe ser la mejor opción. Pero bueno, contanos, ¿se puede hacer esto mientras hace quimio? Esmaltado semipermanente no, no lo recomiendo para nadie, pero particularmente qué pasa en los pacientes que están en tratamiento oncológico. Em, por un lado, vieron que cuando van a hacerse semipermanentes suelen traumatizar mucho la cutícula, la suelen llevar para abajo, cortar. Y la cutícula nos protege lo que está acá abajo, que es la raíz de la uña que se llama matriz unguial. Entonces, al sacar la cutícula, se pueden meter microorganismos y pueden generar una infección en todo lo que es la matriz y la zona periungual. Más que nada, en un paciente que está bajo tratamiento oncológico, no sería lo más recomendable someternos a este riesgo. Y además hay los, digamos, los esmaltados semipermanentes tienen un montón de pegamentos y componentes que son súper alérgenos. Bien, Entonces, si estamos tratando con alguien que ya de por sí va a tener su barrera cutánea alterada por el tratamiento que está haciendo y encima le sumamos un alérgeno, corremos el riesgo a que haga una reacción alérgica local o generalizada y después no sabemos si es por el esmaltado o por el fármaco que está utilizando. Entonces, es un problemón. Yo no lo recomiendo, sí, si se quieren hacer el esmaltado común, se puede. eso sí, siempre y cuando no tengan estos efectos adversos periunguiales que se suelen ver con algunas quimioterapias, que a veces se inflama la piel de alrededor de la uña, se infecta, lo que se llama perionixis. Entonces, siempre y cuando no haya ningún signo de inflamación o infección, se pueden pintar tranquilamente con un esmaltado común. Ok. Marlu, y todas estas afecciones que estamos hablando, piel, pelo, uñas, más allá del impacto físico, tienen un profundo impacto emocional, ¿no? Porque afectan directamente a la autoimagen de las pacientes. Entonces, desde tu lugar como dermatóloga, qué lugar le das a lo estético y lo simbólico, ¿no? En este proceso de las mujeres. Y es algo que debería ocupar un lugar importante en la consulta, generar el espacio también para que la paciente, particularmente las mujeres, por ahí son las que más consultan por estas cuestiones, te cuenten sus inquietudes. Es algo muy importante porque, lógicamente, si una está mal, se ve mal, eso genera, puede llegar a generar una depresión y un autoestima, o sea, mejorar el autoestima en estos casos es súper importante, porque eso genera un estímulo positivo en el cerebro, que hace que uno lleve mucho mejor el tratamiento, no solo para el mismo paciente, sino para todo su entorno. Así que sí, yo le suelo dar bastante importancia, siempre me tomo el trabajo de explicarle primero por qué le está pasando esto y qué estrategias tenemos para poder mejorarlo si es que quiere. Hay gente que no quiere, que prefiere enfocarse en el tratamiento y hay gente que sí, que quiere seguir teniendo cejas, seguir teniendo pelo, seguir teniendo uñas, así que está bueno generar el espacio para que manifiesten estas inquietudes.
Sí, sobre todo validar, ¿no? Porque creo que a veces hay un juicio de valor, ¿no? De la mujer que pregunta por estas cosas, ¿no? Uno a veces escucha de algunos médicos o de la gente en general, se tiene que estar enfocando en el tratamiento que es de vida o muerte y qué le está importando ahora el pelo, las uñas. Y esto es, ¿no? Muy dañino para la salud emocional de las pacientes. Obvio. Hay que validar Sí, y no sentirse, bueno, tratar de encontrar al médico, la médica, que escuche también esta necesidad emocional que me parece, como bien decís, súper importante, ¿no? A una le importa su imagen día a día, ¿por qué no te va a importar cuando estás con un tratamiento que barre con todo eso, ¿no? Que es a quién ves en el espejo, más allá que uno lógicamente tiene que ir más allá de la imagen, ¿no? Pero bueno, imagínate que todos esos cambios te aparecen de un día para el otro probablemente. total. Y aparecen súper rápido también. Rápido. Eso es una realidad. Depende obviamente del tratamiento, pero en general aparecen súper rápido. Así que no, está muy bueno por ahí uno en el día a día, o más que nada el oncólogo, que es el que está tratando con el paciente, por ahí la primer consulta se le escapa esto, lógicamente, pero por ahí en la tercera o cuarta consulta volver a este tema o generar el espacio para que te pueda comentar si quiere tratar algo de todo esto. Totalmente. Y ahora algo muy puntual, hay algunas quimioterapias, ¿no? Como por ejemplo la capecitabina, ¿no? Esta pastilla que a veces lo toman muchas mujeres con cáncer de mama, pacientes con cáncer del colon, ¿no? Que hay un síndrome, ¿no? Que se llama síndrome mano-pie, que justamente lastima las manos y los pies. ¿Nos querés contar qué es exactamente, cuáles son los síntomas? ¿Hay alguna manera de prevenirlo, de tratarlo? Sí, bueno, esto se ve, como bien vos dijiste, por un montón de, de quimioterapia clásica, la capecitabina, la doxorubicina son como los más asociados. También lo vemos con terapia target. Lo que se suele ver, hay distintos estadios, hay estadios más leves a más severos que incluso nos pueden llevar a suspender la medicación. En estadios más leves, el paciente empieza a sentir una sensación desagradable, como una hipersensibilidad, alteración de la sensibilidad, dolor, picazón en palmas y plantas, que se pueden poner rojas también. Y en estadios más avanzados empieza a aparecer edema, que se hincha en las palmas y las plantas. Y en estadios aún más avanzados pueden empezar a aparecer ampollas, erosiones y ulceraciones en las palmas y las plantas muy dolorosas que hacen que te inhabiliten a agarrar cosas o caminar, tareas diarias, o te inhabilitan en tareas diarias de la vida cotidiana del paciente. Entonces, esto además tiene la particularidad que con cada quimio se repite y es peor. Entonces, está buenísimo poder detectarlo o si sabemos que el paciente se va a someter a uno de estos tratamientos que tiene, que se suele ver este efecto adverso, hay estrategias de prevención. Lo mismo que el casco frío se puede utilizar también en manos, en palmas y plantas. Mira, Se pueden usar antitranspirantes porque hay una teoría de la patogenia de por qué pasa esto, que es por un efecto tóxico de la medicación en unas glándulas de las palmas y las plantas. Entonces, cuando este fármaco se excreta por la secreción de estas glándulas, generaría la toxicidad en palmas y plantas. Entonces, se podrían usar antitranspirantes para prevenir esto. Emolientes, o sea, cremas hidratantes, las solemos indicar siempre para prevenirlo. En estadios leves se pueden usar corticoides tópicos que alivian mucho la sensación desagradable. Y bueno, ya si aparecen heridas, ahí habría que hacer la cura local de la herida de acuerdo a la herida que tenga el paciente y tratamiento analgésico. Hay estudios que hablan de dar vitamina B6 bioral para prevenir y mejorar también los síntomas, pero bueno, hay que evaluar el caso particularmente. ok. ¿Y qué rol tienen las cremas con urea? Que eso también lo veo mucho que los pacientes tienen. Sí, las cremas con urea se pueden utilizar porque la urea es queratolítico. O sea, hay algunos pacientes que tienen este síndrome que además de todo esto que les expliqué, tienen descamación y Sí. zonas muy engrosadas, Mm, que se llama hiperkeratosis. En la urea barre esa queratosis, se llama queratolíticos, es como que te hace un peeling de esa zona. ok, Entonces se podrían utilizar, sí, solemos utilizar cremas con urea. bien.
y cuáles son las señales en la piel, ¿no? Puntualmente en un paciente que está haciendo quimio, que tendrían que alarmar, ¿no? Para consultar rápidamente o con el oncólogo o con un dermatólogo que les tiene que llamar la atención para decir, pucha, esto no es normal. Bueno, si estás bajo un tratamiento y tenés, de repente te empiezan a aparecer manchas rojas en la piel, si te empieza a picar y no lo podés controlar con antihistamínicos clásicos, si te aparecen heridas en la piel que no cicatrizan, eso se ve bastante frecuentemente porque hay fármacos que retrasan la cicatrización o incluso aparecen metástasis en la piel, metástasis cutáneas que se suelen lastimar y ulcerar, eso se suele ver mucho en pacientes con tumores de mama avanzados. ¿Tienen alguna Entonces, característica las letálides, que son estas metástasis en piel, para que el paciente diga, esto es distinto a un granito común, por ejemplo? sí, como regla general, a ver, siempre que una herida aparezca espontáneamente, o sea, vos no te lastimaste y te aparece una herida, te tiene que llamar la atención. Y si esa herida después de 2 semanas no se curó, te tiene que llamar la atención y consultar, comentárselo a tu médico. Porque las metástasis pueden ser regionales o pueden ser incluso a distancia. Hay pacientes que tienen tumores de próstata que hacen metástasis en piel, en cuero cabelludo, Total. que les cuesta asociarlo. O a veces en pacientes que están hace muchos años con medicación oncológica, empiezan a tener tumores de piel, porque hay medicamentos que predisponen a cáncer de piel. Entonces, siempre como regla general, una herida o un granito que no se cicatriza y que no cura, eso amerita una consulta para descartar que no sea una metástasis o un tumor de piel de nuevo. Bueno, Marlo, y para ir cerrando, ¿qué recomendación como dermatóloga le podrías hacer a los pacientes que están haciendo quimioterapia, inmunoterapias target, como bien venimos mencionando? Bueno, como recomendación general, que traten de buscar un equipo en los cuales sientan empatía o que sientan empatía con ustedes en realidad. Que ustedes se sientan cómodos, que tengan confianza para poder charlar estas cuestiones que por ahí son medio tabú para algunos médicos y para algunos pacientes también. Eso sería lo fundamental para mí. Y después que ante cualquier inquietud que tengan, lo consulten. Se lo consulten a alguien con los cuales tengan confianza o al médico tratante. Porque hoy en día hay un montón por suerte, hay un montón de tratamientos y un montón de estrategias para mejorar la calidad de vida de un paciente que está bajo tratamiento oncológico, que por suerte también hoy en día pasaron a ser tratamientos crónicos y hay pacientes que están muchos años con Muchos estos años. medicamentos, muchos años viviendo y viviendo bien con estos tratamientos. Entonces, eso para mí sería lo fundamental. Bien, totalmente. Y ahora, Marlu, la pregunta personal, a título personal que te dije que te iba a hacer. Me gusta preguntar si hay alguna recomendación literaria, película, ensayo, lo que sea, que en el último tiempo, por algún motivo, te haya conmovido, haya despertado ahí algo que uno se sienta muy identificado, esto conmovido, que le quiera recomendar a los que nos están escuchando, porque siempre es bueno, bueno, leer cositas que nos recomiendan los demás. Sí, es verdad. Eh, Mira, no tienen que ver con pacientes oncológicos, pero siempre hay dos cosas que le suelo recomendar a toda la gente en general, y más si estás pasando por un momento difícil. Uno es un podcast que está en Spotify de La Cruda, se llama La Cruda el programa y el capítulo se llama El Cerebro, que es una entrevista que le hacen a un neurocientífico argentino que se llama Stanislao Basrach, que él habla de cómo uno puede entrenar el cerebro para gestionar emociones y de esta manera aprender a manejar la ansiedad, a tomar mejores decisiones y a tener como una correcta relación, digamos, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. A mí la verdad que me ayudó mucho
en mejorar mi bienestar físico y mental, así que yo siempre les recomiendo, porque además lo explica desde un punto de vista muy Fácil. científico, a mí me gusta eso. Sí, sí, me gusta. Entonces te explica básicamente cómo funciona el cerebro y cómo uno puede modular básicamente lo que siente en base a lo que piensa. Total. Y después hay un libro que también se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es de una psiquiatra española que habla de lo mismo, o sea, de cómo entender a partir del entendimiento de cómo funciona el cerebro uno entiende a gestionar las emociones, a combatir miedos, angustias, a combatir el estrés, y todo desde un punto de vista muy científico explicando el funcionamiento del cerebro. Entonces, siempre me gusta recomendar este libro y este podcast porque a mí me siento que Ayuda. me sumaron herramientas para afrontar momentos difíciles. Total. Bueno, todo lo que sea herramientas a nivel emocional en estos momentos puntualmente de enfermedad, a ver, a todos nos sirven, pero sobre todo para mí nos sirven en el basal para ir llenando, como digo yo, la mochilita de herramientas que uno tiene para la vida, porque uno nunca sabe cuándo algo puede suceder y ahí tiene que, como digo yo, ¿no? Abrir la mochilita y ver con qué cuenta, ¿no? Entonces yo también Sí. soy muy consumidora de todos estos podcasts, libros y recomendaciones para gestión emocional. Bueno, Marlu, ¿algo que te haya quedado en el tintero por decirnos? O No, creo que hablé un montón. No, agradecerte por la invitación. Me encanta lo que estás haciendo. Creo que es necesario. No hay mucho. Por suerte cada vez hay más, pero no hay mucho. Y hace falta más profesionales con una visión integral, ¿viste? No por ahí focalizarnos. Yo soy dermatóloga, me focalizo en la piel. y ya está. No. También, tal cual, yo me tomo el trabajo de preguntarle cómo está, cómo viene afrontando determinada situación, porque eso genera un espacio en el cual por ahí yo no lo sé, lo que le está pasando, no sé, algún trastorno de ansiedad, no lo sé manejar, pero tengo a quién derivarlo o identifico cuándo derivarlo. Entonces, una visión más integral de los pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas, como son los pacientes oncológicos, creo que es fundamental para el éxito. Porque no siempre lo vamos a curar, pero acompañarlo es tan importante como ofrecerle la curación. Así que me parece espectacular esto que estás arrancando, y El nada, trabajo en seguir. equipo. El trabajo en Sí, equipo es fundamental y lo que hablábamos el otro día en una entrevista con otra chica es más profesionales en redes como Instagram, bueno, y todo, para que el paciente tenga acceso a la información, información de calidad. Vos en tu cuenta vivís compartiendo cosas, bueno, desde tu formación científica, ¿no? La formación que tuvimos, puntualmente nosotras compartimos la universidad. eh, y la Eso, escuela. y la escuela, había olvidado también, la escuela también, algunos grados ahí. Esto, para mí, hacer llegar el conocimiento científico, ¿no? Que está en el Congreso, está muy lindo ir a los congresos, exponer y reconocernos, pero no nos olvidemos que todo lo que hacemos es para que el paciente que está en su casa le llegue y le aporte un beneficio. Sí, totalmente. Y más en esta época donde la mayoría de lo que hay en Internet es basura. Cualquier cosa. Entonces, cuentas que hablen de estos temas y que den información de calidad sin asustar, sino de calidad, eh, está buenísimo. Así que me encanta lo que estás Seguiremos, haciendo. seguiremos. Gracias, Marlo, y les mandamos un saludo a todos.